Dios les bendiga, la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Quiero en esta hora invitarles a que hagamos una oración por esta situación que estamos viviendo, por nuestras familias, por toda la iglesia del Señor Jesucristo en todo lugar. Oremos, hermanos. Poderoso y soberano Jesús, yo creo en ti, creo en tu palabra, las promesas, creo en tu misericordia y tu fidelidad. Ruego, Señor Jesucristo, que obres en esta situación que está viviendo el mundo entero, para que sea controlado este virus y tú, Señor, seas glorificado. Que este tiempo nos guíe, Señor, hacia ti y cada persona pueda reconocer tu soberanía y volver su rostro a ti. Bendice nuestros hogares, nuestras familias, todas las familias y esta congregación Negro Central tenga tu bendición. Lo ruego, Señor, en tu nombre santo, mi Jesucristo. Quiero, hermanos, en esta hora compartir con ustedes un mensaje de la palabra del Señor, pero aún no es el fin. En Mateo 24, los versos 3 al 14, dice así la Escritura. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán y matarán, y seréis conocidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, tiempo que nosotros revisemos bien y miremos la Escritura. En tiempos de esta pandemia mundial que se vive a causa de este virus COVID-19, muchos especulan al respecto. Algunos pues tienen fundamento en algunos textos bíblicos y están haciendo cadenas de oración y reprendiendo a este virus como si fuera el demonio, y otros llegan a considerar el fin. Considero que es importante que nosotros podamos aclarar lo que la Escritura dice al respecto y decir que es cierto que tenemos promesas y que tenemos bendiciones grandes de Dios y que las Escrituras están llenas de estas promesas, pero tenemos que saber verlas dentro del contexto, porque hay promesas que no son para nosotros, que no son para esta época, que no son para esta dispensación, y que para nosotros no, la promesa no es la herencia de la tierra, no es el reino. Para nosotros la promesa es el reino de los cielos. Para nosotros la promesa es la bendición de Dios. Por eso el texto citado es muy importante. Mateo 24 nos tiene respuestas de parte del Señor Jesucristo a estas inquietudes que vivimos en este tiempo. La pregunta de los discípulos fue: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá y del fin del siglo?
podemos notar que en esas preguntas, en realidad hay 3 preguntas, 3 momentos diferentes, que los discípulos en ese momento tienen claridad sobre ellas y que ellas reflejan 3 momentos históricos diferentes. Por eso es importante que podamos observar bien cada una de ellas. La primera pregunta es, ¿cuándo sucederán estas cosas? Y esto pues tiene que ver con las palabras que el Señor Jesucristo les había dicho hacía un momento y que estaba hablando era de la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén. Esto sucedió en el año 70 del siglo I de esta era cristiana. Literalmente Jerusalén fue destruida. Así que cuando ellos preguntan, dinos estas cosas, pues el Señor Jesús les explica. Ellos pensaban también que esto sería ya el fin, que es la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, ya era lo último. La segunda pregunta tiene que ver con la venida del Señor a establecer su reino, el reino a Israel. ¿Qué señal habrá de tu venida? Y ellos pensaban en la venida del Señor a restablecer el reino a Israel, ese reino que le había sido prometido a David. Pero no entendían que apuntaba a un momento histórico que todavía no se ha cumplido, que es el reino milenial. Y la tercera pregunta es, ¿y cuándo será el fin del siglo? Esto apunta al fin de todas las cosas que Dios no hará. Por eso la respuesta del Señor Jesucristo entonces apunta a diferentes momentos históricos, diferentes momentos que tenemos que tener muy claro. ¿Cuál es el tiempo que nosotros estamos viviendo hoy y con esta situación de esta pandemia mundial? ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Dónde estamos ubicados? La respuesta nos indica en realidad en qué punto histórico estamos nosotros. Así que miremos bien la respuesta de Jesucristo, que nos muestra pautas de varios momentos históricos, algunos cumplidos y la mayoría de ellos que están por cumplirse. El Señor Jesucristo dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero dice, aún no es el fin. Lo primero que dice el Maestro, lo primero que nos dice, es que vendrán falsos maestros pretendiendo ser el Cristo y que engañarían a muchos. Además que se oiría de guerras, de rumores de guerras, y que esto es inevitable, que esto habría de suceder. Es necesario, dice Jesús, que esto acontezca, pero enfatizó el Señor que aún no es el fin. Esto es solo el comienzo, es solo el principio de los dolores que vienen sobre la humanidad. Vivimos una época de un cristianismo de prosperidad material y física. Vivimos un tiempo de falsos maestros que engañan a muchos. Y recordemos que no es el que hace milagros o el que predica la palabra, sino el que hace la voluntad de Dios. Porque muchos siguen estos profetas o estos maestros pensando que son grandes personajes o que son aprobados por Dios. Aún muchos llegamos a creer que si hacemos algo o Dios nos respalda, que estamos bien con Dios. Pero el análisis tiene que ser mucho más profundo, porque la Escritura dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos siguen señales y milagros y se deslumbran frente a multitudes. Aquí es necesario que nosotros podamos entender que el amor de muchos se enfriará por causa de haberse multiplicado la maldad y también por toda esa mercadería que se está haciendo del Evangelio. Nosotros
debemos entender que la recomendación del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, es esta: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La señal del fin que da el Señor Jesucristo está dada en la predicación del Evangelio, y será predicado este Evangelio del reino para testimonio a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. También en esta respuesta del Maestro, esto apunta a otro tiempo que está por darse, por cumplirse, y que se cumplirá. Dice: entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Ese tiempo que está por cumplirse apunta al tiempo de la gran tribulación, la cual se dará antes del milenio, pero después del recogimiento de la iglesia. Es decir, que el tiempo que nosotros estamos viviendo apunta es al recogimiento de la iglesia. La respuesta de Jesucristo es que todavía no es el fin de todas las cosas, pero el Evangelio prácticamente ya está predicado a todas las naciones. Las pestes, las guerras, los terremotos, las hambres, los desastres naturales, todo esto se está cumpliendo, y esto indica que aunque no es el fin todavía, la venida del Señor a levantar su iglesia sí está a las puertas. En la respuesta que Jesucristo da a sus discípulos, nosotros debemos comprender que orar para que esto no se cumpla, para que no se den pestes ni se presenten estas cosas, es ir en contra de la voluntad de Dios, de lo que Dios ya ha determinado, por lo cual no es correcto orar o reprender a esta situación de las pestes o de los virus o de aquellas cosas. Lo que nosotros sí podemos hacer es orar que el Señor en su misericordia permita que este virus sea controlado y que le dé oportunidad a nuestros familiares, a nosotros mismos, de prepararnos, porque lo inminente es el regreso de Jesucristo a levantar la iglesia. Que sobre todo, creyentes y no creyentes, seamos conscientes de lo que está sucediendo y no dilatemos tiempo, sino que entendamos lo que dice la Escritura. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto lo dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 9. El momento histórico que estamos viviendo no es el fin de todas las cosas, tampoco es la gran tribulación, ni el establecimiento del reino milenial. Esto será mucho después, pero sí es el cumplimiento profético de acontecimientos que nos anuncian el inminente recogimiento de la iglesia, por lo que es tiempo, hermanos, de que vivamos en santidad, que vivamos una verdadera consagración. No es tiempo para vivir conformistas, estancados o con un cristianismo mediocre. No es tiempo de tibieza espiritual, es tiempo de reconciliación con Dios, es tiempo de reconciliarnos con el prójimo, es tiempo de reconciliación familiar, conyugal, es tiempo de restablecer la relación con Dios y con los demás. Es tiempo de abandonar aquellas prácticas que nos alejan y nos distancian del Señor. Es tiempo de meternos al calor, al fuego espiritual. Es tiempo de avivar el fuego del Espíritu. Es tiempo de buscar a Dios con todo el corazón. Podemos aferrarnos de ese texto de segundo libro de Crónicas, capítulo 7, cuando Dios le dice al pueblo, después de que Salomón había edificado el templo, le dice: si se humillare mi pueblo,
sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La promesa para nosotros no es la sanidad de la tierra. Recuerden que nuestra promesa no es la tierra, pero aferrarnos del texto, porque esto sí nos lleva a nosotros de que tenemos una promesa de parte de Dios, y es la herencia celeste. Si se humillare mi pueblo, si me buscaren, si oraren, si me desearen, yo oiré, perdonaré sus pecados, restauraré sus vidas y les daré la bendición, la vida eterna. Es tiempo de buscar a Dios. Así que todo esto nos indica que la venida de Jesucristo está cerca. Y yo me gozo en esta hora porque todas estas situaciones que se presentan en la vida son oportunidades para mostrar que Jesucristo cumple lo que promete y que Él está a la. Así que, mis hermanos, vamos a orar que Dios nos bendiga, que Dios nos permita estar preparados. Y recuerde, tenemos que prepararnos y decirle esto a las personas que están a nuestro alrededor. Quiero invitarles a hacer una sesión más y terminamos esta devocional en esta hora. Poderoso y soberano Jesús, que los acontecimientos del presente, que todas las circunstancias que vivimos nos puedan permitir reconocer tu misericordia, tu gratitud, tu paciencia para con nosotros, y nos permitan buscar tu rostro con el alma y consagrarnos a ti, porque Señor Jesucristo, tú estás a las puertas de venir a recoger lo que es tuyo, tu esposa, tu iglesia. Sí, ven, Señor Jesús, que tu iglesia y cada uno estemos preparados en tu nombre glorioso, Jesús. Mis hermanos queridos, que el Señor bendiga las familias y bendiga nuestra iglesia, y que la paz de Jesucristo sea con todos ustedes. Dios les bendiga poderosamente.